En esta sección lo que vamos a ver son algunos ejemplos y técnicas de programación con monitores. El primer ejemplo que vamos a ver es cómo simular los semáforos que habíamos visto como herramienta anterior a lo que eran los monitores. Bien, vamos a tener acá un monitor que va a representar un semáforo en particular. Vamos a suponer que esté inicializado en 1 ese semáforo. Bien, lo vamos a implementar de esa manera. Y obviamente va a tener dos operaciones, dos procedimientos. Son el procedimiento P y el procedimiento B, que son las únicas dos operaciones que pueden hacer los procesos que utilicen este monitor con el semáforo ese en particular que estamos simulando. Bien. En el código que está a la izquierda podemos ver una implementación inicial de lo que sería el monitor semáforo. Bien. Vamos a ver que ahí tenemos un entero S, que es el que representa el valor interno del semáforo. Como dijimos antes, lo vamos a inicializar en 1. Y vamos a tener una condición una variable condición post, ¿bien?, que es para que los procesos que están intentando hacer el P mientras el semáforo está en 0 se queden dormidos. ¿Bien? Entonces, esas son las dos variables permanentes que vamos a tener en el monitor. Y luego viene la implementación de los dos procedimientos. ¿Qué es lo que hace el procedimiento P? Si el valor de S fuese mayor que 0, obviamente lo único que tenemos que hacer es decrementar el valor y listo. ¿Bien? Pero si S fuese igual a 0, lo que tengo que hacer es dormir al proceso que hizo el llamado en la variable condición post. Recuerden que el wait los va durmiendo de acuerdo al orden en que van haciendo el llamado. ¿Bien? Y cuando los despertamos, lo va a ir despertando de acuerdo al orden en que se durmieron. ¿Bien? Entonces, si S es igual a 0, se duerme en la variable condición post, y después cuando sale de ese if, ¿bien?, o porque el semáforo S era mayor que 0 cuando llegó, o porque otro proceso que hizo el B despertó al primero que estaba dormido, entonces logro pasar ese if. Bien, cuando salimos del if, entonces lo que hacemos es decrementar el contador de S en 1, y con eso estaríamos completando la operación P. Mientras estuvo dormido en la variable condición post, el proceso que hizo el llamado va a estar dormido esperando a que se termine de completar el procedimiento P. Por otro lado, en la operación B hacemos algo parecido. No tenemos que demorar a ningún proceso porque la operación B no es bloqueante. Bien, lo único que tenemos que hacer es incrementar el contador interno que tiene el semáforo, la variable S, en 1, y luego, por si hay algún proceso que estaba dormido en la variable condición post, hago un signal de post como para despertar al primero que se había dormido. ¿Cumple esta solución con lo que sería justamente las propiedades, las características que tiene que cumplir un semáforo? Por ejemplo, que no tenga un valor menor que 0, que el proceso que hace el P se tenga que bloquear hasta que realmente encuentra con el semáforo con un valor mayor a 0 y así lo puede decrementar y demás. Bueno, recordemos que cuando hay muchos procesos que están haciendo llamados al monitor y no pueden entrar porque este monitor está ocupado ejecutando algún procedimiento, cuando se libera el monitor porque el procedimiento hizo un wait en el medio o terminó de ejecutarse, cuando ese monitor se libera, cualquiera de los que está esperando afuera puede pasar, no el primero que llegó. ¿Bien? Incluso si un procedimiento despierta a otro que estaba dormido haciendo un signal, ese proceso que fue despertado también va a pasar a competir con el resto de los procesos que está esperando por entrar al monitor. ¿Bien? No hay ninguna prioridad ni de los que acaban de despertarse ni de los que habían llegado primero, no hay ningún tipo de orden. ¿Bien? Por lo tanto, teniendo en cuenta eso, podemos ver que en algún momento podría quedar el valor del semáforo con un valor menor que 0. ¿Bien? Y si este semáforo se estuviese usando para manejar secciones críticas, podríamos tener más de un proceso al mismo tiempo dentro de lo que sería la sección crítica. ¿Bien? Entonces eso no está bien. ¿Por qué puede ocurrir esto? Esto puede ocurrir porque justamente, supongamos que hay un proceso que estaba ejecutando su sección crítica, por lo tanto, el semáforo está con valor 0. Bien. Viene un proceso nuevo, vamos a suponer que es el proceso 1, intenta hacer
o llama, mejor dicho, al procedimiento P. Cuando empieza a ejecutar el procedimiento P, como el valor del semáforo es 0, el proceso 1 que acababa de hacer este llamado se duerme en la variable condición POS. Supongamos que ese es el primer proceso que está dormido en la variable condición. Ahora viene otro proceso, ¿bien?, que también intenta hacer la operación P. Como sigue siendo 0, también se encola en la variable condición después del 1. Supongamos que este era el procedimiento 2. Ahora viene el procedimiento 3, que es el que estaba supuestamente ejecutando la sección crítica, y lo que hace es llamar a la operación o procedimiento B. Bien, ¿qué es lo que hace esta operación? Incrementa en 1 el contador de S del semáforo, bien, el semáforo ahora queda con valor 1, y lo que hace es hacer un signal a la variable de la variable condición POS, despertando al primero que estaba dormido, que era el que habíamos dicho en el proceso 1. Bien. Listo, el proceso 3 termina la ejecución de este B, terminó, dejó libre el monitor. Si en este momento el que gana el acceso al monitor es el proceso que acaba de ser despertado, o sea, el proceso 1, todo esto funcionaría bien. El proceso 1 gana el acceso al monitor, continúa con la instrucción siguiente al wait, que en este caso, como estaba en un if, termina de ejecutarse el if, y lo que hace es decrementar el semáforo y listo. Y termina el procedimiento para que así el proceso 1 pueda hacer lo que era su sección crítica. Bien. Hasta ahí todo bárbaro, está funcionando todo bien. El problema está si no hubiese sido el proceso 1 el que ganó el acceso al monitor en ese momento. Supónganse que cuando él se despertó pasó a competir con el resto de los procesos que querían hacer llamados a los procedimientos del monitor. Supongamos que había otro proceso, el 4, que también estaba intentando hacer un llamado al procedimiento P. Bien. En este caso, cuando el proceso 3 que había hecho el B liberó el monitor, los que estaban esperando, bien, entre ellos el 1, que era el que recién acababa de ser despertado, y el 4, que es el que quiere hacer también la operación P, compiten y en vez de ganar el 1, ganó el acceso al monitor el proceso 4. ¿Qué es lo que hace en ese caso el proceso 4? Empieza a ejecutar el procedimiento P. Lo primero que hace es controlar o chequear si el valor del semáforo es mayor que 0 o no. Como es mayor que 0, porque cuando hicieron el B lo habían dejado con valor 1, pasa de largo el if y lo que hace es decrementar el semáforo dejándolo en 0 y terminar el procedimiento y pasar a ejecutar lo que sería su sección crítica. Cuando termina de ejecutarse este procedimiento, deja libre el monitor y ahora sí entra el proceso 1, que es el que había sido despertado. ¿Qué es lo que hace el proceso 1? Continúa con la instrucción después del wait, que sería terminar el if y pasar de largo. Bien. ¿Qué es lo que hace entonces? Terminó de ejecutarse todo el if, hace el decremento de la variable s, bien, porque no tuvo que volver a chequear la condición, bien, porque era un if, no era un while, era un if, así que no hubo que chequearla de nuevo. Entonces terminó el if, decrementa el valor del semáforo, termina la ejecución del procedimiento, el proceso 1 terminó ese llamado, por lo tanto continúa y entra a su sección crítica. El valor del semáforo quedó con valor menos 1 y tenemos dos procesos que están ejecutando dentro de la sección crítica. Bien, eso obviamente no está bien, no está cumpliendo con los requisitos que tienen que tener los semáforos. Por lo tanto, esta implementación que vemos a la izquierda no funciona. Bueno, entonces lo que vamos a tener que hacer es tratar de modificar esa solución para que ese problema que mencionamos recién no se dé. Bien. ¿Cuándo teníamos ese problema? Justamente cuando el proceso que fue despertado, bien, intentaba continuar, mejor dicho, con el procedimiento P después de haber entrado nuevamente al monitor, bien, pero como otro proceso le había robado de alguna manera el acceso anterior y había logrado pasar por el semáforo y dejarlo nuevamente en 0, bueno, lo que tenemos que hacer es que cuando el proceso 1 entra nuevamente al monitor, no logre pasar, bien, se tenga que volver a dormir.
¿Bien? ¿Cómo hacemos eso? Fácilmente. Tenemos que rechequear la condición cada vez que el proceso es despertado y logra acceder al monitor. ¿Bien? Si volvemos si en el ejemplo anterior que habíamos visto que teníamos el error, en vez de pasar directamente el if, volvemos a chequear la condición a ver qué pasa con el semáforo, nos hubiésemos dado cuenta que el semáforo volvió a ser 0, por lo tanto ese proceso no podía continuar y tendría que haberse vuelto a dormir. Entonces esa es la solución que tenemos que implementar ahora. En vez de utilizar un if para chequear una sola vez la condición y en base a eso decidir si pasamos o no, lo que vamos a tener que poner es un while. ¿Bien? Mientras el semáforo sea 0, el proceso se duerme en la variable condición post. Otro proceso hace el B y lo despierta. Bueno, cuando logra acceder nuevamente al monitor, por las dudas, vuelve a chequear la condición. Podría ser que la condición no se modificó, ¿bien? Porque ningún otro proceso le ganó el acceso para hacer una operación P, entonces va a lograr pasar, rechequea la condición, se da cuenta que sigue siendo 1 y entonces continúa, ¿bien? O si, en caso de que otro proceso le haya ganado el acceso y haya hecho el P, y el semáforo vuelva a ser 0, entonces al volver a chequear la condición, se va a dar cuenta que no puede pasar y se vuelve a dormir. ¿Bien? Entonces de esta manera estamos resolviendo el problema que habíamos visto en la solución que tenemos a la izquierda. Ahora que tenemos esta solución que sí funciona, lo que habría que ver es cuál es la diferencia que tenemos con los semáforos que realmente habíamos visto como herramienta anterior, digamos. ¿Bien? No la simulación que estamos haciendo con monitores, sino los semáforos reales que utilizamos en la cátedra. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia? Que en esta solución que estamos implementando acá, se mantiene un cierto orden en el paso de la operación P. ¿Bien? Si hay varios procesos que están dormidos esperando poder completar la operación, el procedimiento P, cuando un proceso hace la operación B, estaría despertando al primero de ellos. No a todos, sino únicamente al primero. ¿Bien? De tal manera que ese que había sido dormido, que había intentado primero hacer el P y no pudo, va a ser el que va a tener más prioridad, o va a ser el único de los que estaba dormido que puede llegar a pasar. ¿Bien? No se cumple un orden total. No se cumple un orden total por el problema que vimos hoy. Podría ser que otro proceso le gane el acceso, que un proceso que no estaba dormido le gane el acceso y pase antes que este que acaba de ser despertado. ¿Bien? Pero sí hay un cierto orden entre los que sí estaban dormidos. Entre ellos no van a competir por poder acceder. Cuando hablamos de semáforo en general, todos los procesos que estaban intentando hacer un P competían entre sí y uno de ellos iba a ganar. ¿Bien? Entonces acá esa competencia es mucho más reducida. ¿Bien? Se mantiene un cierto orden que no es el que teníamos. ¿Bien? Entonces, algo que deberíamos ver es, si quisiéramos simularlo exactamente como teníamos los semáforos antes, bueno, ¿qué es lo que deberíamos cambiar en ese caso? Bueno, en este caso, el cambio es sencillo. Lo único que deberíamos hacer es, en vez de utilizar un signal en el B, utilizar un signal all. Haciendo un signal all, yo lo que hago es despertar a todos los procesos que están dormidos. Todos esos procesos pasan a competir con los que además están afuera, que ni siquiera alcanzaron a empezar el procedimiento P, y uno de ellos es el que va a lograr entrar al monitor para ejecutar la operación P y pasar ese semáforo que estábamos implementando. ¿Bien? Esa sería la solución para que sea completamente igual a los semáforos que veníamos utilizando. No significa que sea una solución buena, no significa que sea eficiente. ¿Bien? En realidad lo que deberíamos tratar de hacer es mejorarla para que sea más eficiente, aunque sea diferente a los semáforos que utilizamos. ¿Bien? Pero bueno, esa solución, utilizando el signal all en vez del signal, sería la que simula con exactitud a los semáforos que manejábamos anteriormente. Y ahora lo que vamos a ver es, ¿qué pasaría si yo quisiera justamente mejorar, hacer más eficiente el uso de los semáforos, evitar que la solución pueda ser injusta y que alguno de los procesos jamás logre pasar el P? ¿Bien? Que era un problema que teníamos con los semáforos. ¿Bien? Entonces quisiera resolver eso
de manera que los procesos pasen la operación P en el orden en que fueron intentando. Bien, si hay varios procesos que intentan hacer el P, bueno, a medida que van llegando y se van encolando de alguna manera, bien, los que se van durmiendo, bueno, que el primero que llegó a intentar hacer el P y no pudo, sea el primero que logre terminar la ejecución de esa operación. Bien. Entonces lo que vamos a ver después, en la siguiente transparencia, es eso, cómo resolver el problema de los semáforos haciendo un orden en la forma en que logran pasar el P. Lo que vamos a ver ahora justamente es cómo resolver, cómo simular estos semáforos con ese cambio que dijimos recién. Queremos que sea un semáforo fair, que realmente dé a todos la posibilidad de avanzar, bien, que no haya problemas de inanición ni nada por el estilo. Para esto la mejor solución es justamente que los procesos que están intentando hacer el P están demorados intentando hacer la operación P, que la puedan hacer de acuerdo al orden en que fueron pidiéndola. Bien, de alguna manera que todos los que están dormidos en la variable condición que teníamos, se respete ese orden para pasar el P. Se respete el orden entre ellos, que en una de las soluciones habíamos visto que se respetaba, pero que además otro proceso no les pueda ganar a esos que acaban de ser despertados. Bien, si hay procesos dormidos, sí o sí el siguiente que va a tener la posibilidad de pasar por el P tiene que ser el primero que está dormido en esa variable condición. Bien, hay que respetar el orden. Para eso lo que vamos a utilizar es la técnica passing the condition. Bien. ¿Cuál es la idea de esto? Yo voy a tener una condición que es la que me indica si el proceso puede continuar o no. En este caso, la condición que tengo es el valor de el semáforo, que sería S, es igual a 0 o no. Bien. Si es igual a 0 se tiene que demorar, si es mayor que 0 no tiene que demorarse. Esa es la condición que yo tengo. Bien. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que el proceso pueda continuar sin dormirse? Que S sea mayor que 0. Bien. ¿Qué ocurriría o qué es lo que haría esta técnica passing the condition? Supónganse que hay más de un proceso que está dormido esperando que el valor de S sea mayor que 0. Bien. Hay un proceso que llama a la función B, que es la que incrementa en 1 ese contador. Bien. Ese valor del semáforo. Lo deja con valor 1. Bien. Eso es lo que haríamos normalmente, o en la lógica es lo que haría la operación B. Bien. Si yo marco ese cambio en la variable S, bien, si dejo con valor 1 la variable S, vamos a tener los problemas anteriores, que un proceso que no estaba dormido puede ganarle al que acaba de ser despertado. Entonces la técnica passing the condition lo que dice es, yo le aviso al que acabo de despertar, le aviso de alguna manera de que él va a poder continuar, de que están dadas las condiciones para que él continúe, pero sin modificar el valor de la condición, sin modificar el valor de S. ¿Qué quiero decir en este ejemplo concreto del semáforo? S continúa con valor 0. Bien. Ningún proceso que intenta empezar a hacer la operación P va a poder continuar, se va a tener que dormir porque S sigue siendo 0. Bien. En cambio, el proceso que fue despertado no tiene que ver de nuevo cuál es el valor de esa condición. A él lo despertaron porque seguro puede seguir. Entonces él continúa su ejecución, entrando en todo caso a su sección crítica en el proceso. Bien. Esa es la idea de passing the condition. Le paso al proceso que despierto, le paso el derecho de poder continuar, sin modificar la condición para que ningún otro proceso que no estaba dormido le gane esa prioridad. Bien, esa es la idea. ¿Cómo lo utilizamos con semáforo? Bueno, nos tenemos que con el ejemplo de este semáforo. Nos tendríamos que remontar un poquito a la primera solución que vimos, la que tenía el inconveniente que podía dejar el semáforo con valor menos 1. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando el proceso llega e intenta hacer un P es preguntar si en ese momento el semáforo es igual a 0 o no. Si es igual a 0, significa que me tengo que dormir en la variable condición. Bien. Si no fuese igual a 0, bien, si de entrada el semáforo es mayor que 0, entonces lo que tengo que hacer es decrementarlo. Porque no es que
yo estaba dormido y alguien me despertó. Significa que cuando yo llegué no hay nadie dormido, no hay nadie que esté, ningún proceso que esté en su sección crítica, por lo tanto el semáforo ya de entrada estaba con valor 1. Por lo tanto, lo decremento y lo dejo en 0 para que nadie pueda continuar. Bien. ¿Qué es lo que hace en la operación B? El procedimiento B. Lo primero que tiene que hacer es fijarse si hay alguien dormido o no. Si no hay nadie dormido, entonces lo que tiene que hacer es su operación B normal, incrementar en 1 el valor del semáforo. ¿Bien? Eso si no había nadie dormido. Entonces se incrementa en 1, lo deja en 1 y así cualquier otro proceso, ni bien llegue e intente hacer el P, lo va a poder hacer sin problema. Ahora, si hubiese alguien dormido, ahí las cosas cambian. ¿Por qué? Tiene que despertar al primero de esos, haciendo un signal en la variable condición post. Pero no debe modificar en ese caso el valor del semáforo. Tiene que dejarlo en 0 para que nadie le pueda ganar el acceso al que acaba de despertarse. ¿Bien? El acceso no al monitor, sino el acceso a continuar con la ejecución de P. ¿Bien? Entonces, si había uno dormido, despertamos a ese primero, ¿bien? Dejamos el semáforo en 0. ¿Bien? Supongamos que el proceso que acaba de ser despertado es el proceso 1. ¿Bien? Supongamos que a su vez el proceso 2 está intentando hacer el P. ¿Bien? Está queriendo entrar al monitor para empezar a hacer la operación P. ¿Bien? ¿Qué pasaría si el que gana el acceso al monitor es el proceso 1, el que acaba de ser despertado? Continúa con la instrucción siguiente al wait. El if terminó ahí, bien, porque el decremento estaba en el else. Como él había sido dormido, entonces va a tener que no hacer la parte del else, bien. Terminó ahí el if. El valor del semáforo continúa siendo 0, porque el que hizo el B no lo modificó. Bien, entonces hasta ahí está todo bien. ¿Qué pasaría si el que ganó el acceso en vez del 1 es el 2? El que no había sido despertado, sino el que acaba de llegar. Bien. Ganó ese el acceso al monitor. Cuando chequea con el if la condición de ese, el valor del semáforo es 0, porque el que hizo el B último no modificó el valor porque había alguien que estaba dormido. Bien, lo dejó en 0. Entonces, como es 0, este proceso 2 se duerme en la variable condición. Y cuando deja el monitor, para que otro pueda trabajar, accede ahí, supónganse, el proceso 1, y ahí sí continúa con su ejecución. Como no tiene que volver a chequear el valor de ese, sí o sí tiene que continuar su ejecución. Ahí terminó el if y entra nuevamente, termina el procedimiento y entra en todo caso en su sección crítica. ¿Bien? Eso es justamente passing the condition. Siempre que yo quiero respetar algún orden en particular el orden de llegada, bien, en este caso, tengo que usar la técnica passing the condition. Es la única manera de ordenar de alguna manera la ejecución o el continuar con la ejecución de los procedimientos. Bien, yo no puedo ordenar de ninguna manera quién es el que logra acceder al monitor. Eso seguro que no. Lo que sí puedo ordenar es, de los que acceden, a quién dejo pasar, a quién dejo continuar su ejecución en el procedimiento y a quién duermo. Bien, entonces para poder ordenar esa parte necesito usar la técnica passing the condition. En realidad ahora ya tenemos una solución, pero tenemos un pequeño inconveniente. Dijimos que en la práctica la función empty sobre una variable condición no se puede utilizar. Bien, solamente la veíamos en la teoría, pero en la práctica no lo podemos utilizar. Entonces vamos a ver ahora cómo podemos en la práctica resolver ese inconveniente. Cómo resolvemos este mismo monitor, pero replanteándonos el uso de la función empty. Bien. En vez de usar esa operación sobre la variable condición, lo que vamos a tener es otra variable entera que va a contar cuántos procesos están dormidos en esa variable condición. Cada vez que hago un wait de un proceso en uno de los procedimientos, lo que hago al mismo tiempo es incrementar ese contador. Bien, obviamente lo tengo que hacer previo a hacer el wait, porque si no, si ya me dormí, ya no voy a poder incrementar. Bien. ¿Qué es lo que hago cuando despierto a alguien con un signal? Decremento esa cantidad. Bien. Entonces en este caso
Fíjense que agregamos la variable espera, inicializada con 0. Bien. Cuando un proceso llama a la operación P, que chequeaba si el semáforo era 0 o no, si era 0 se tenía que dormir, entonces previamente, antes de dormirse, incrementa este contador en 1. ¿Qué es lo que hace la operación B? También, si no había nadie esperando, bien, o sea, si la variable espera, en este caso, que es lo que reemplazamos, antes usábamos el empty, ahora usamos esta variable, si espera es 0, significa que no hay nadie dormido en la variable condición. Por lo tanto, ahí decrementaba el valor del semáforo. Y si no, que era cuando hacía el signal, además de hacer el signal, decremento en 1 esa cantidad porque ahora hay un proceso menos dormido en esa variable condición. De esa manera estamos reemplazando el empty que no podemos usar en la práctica. Bien. El ejemplo que vamos a ver ahora es el de la alocación SJN para el uso de algún recurso en particular, donde los procesos van a tener que solicitar, en este caso, el uso del recurso durante un cierto tiempo estimado, ¿bien? Y luego de que pueden acceder para utilizar lo que se le da el permiso, lo que van a hacer es usarlo y luego liberarlo. Bien, en este caso el monitor lo que va a administrar justamente es el acceso al uso de ese recurso compartido. Bien, esa va a ser la idea. Lo que vamos a utilizar en este caso, en esta primera solución, es usar el wait con prioridad. Ese wait que no puede ser utilizado en la práctica, y después vamos a ver cómo se haría en la práctica para resolver este mismo problema. Bien. Lo que vamos a tener, como vemos en el código que está a la izquierda, vamos a tener una variable booleana que nos va a indicar si el proceso está o no está, el recurso está o no está libre en un cierto instante de tiempo, y a su vez vamos a tener una variable condición turno que lo que nos va a servir es para dormir a todos aquellos procesos que están requiriendo usar el recurso compartido y en ese momento está ocupado. Bien. Tenemos, como ya mencionamos, dos procedimientos, dos operaciones que son el requerir o solicitar el uso del recurso por un cierto tiempo y el liberar, el release. Bien. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? También estamos usando passing de condition, bien. Igual que lo habíamos visto, la técnica que habíamos visto en el caso anterior, en el cual si hay alguien que está dormido esperando, dejamos la condición como falsa, como ocupada, en este caso el recurso, y le damos el permiso a un proceso en particular de los que estaba dormido para que pueda continuar. Bien. Cualquier otro proceso que llegaba veía que el recurso seguía ocupado, por lo tanto se dormía. Bien. Entonces la técnica vamos a seguir usando lo mismo, pero a su vez acá vamos a utilizar el wait con prioridad para resolverlo. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos la solicitud? Vamos a recibir como parámetro el tiempo estimado en que va a usar el recurso ese proceso. Bien. Si el recurso estuviese libre, o sea, no hay nadie usándolo y tampoco va a haber nadie esperando en la variable condición, entonces lo único que hacemos es marcar como que ahora ya el recurso no está más libre y se deja acceder, se deja pasar al proceso para que empiece a usar el recurso compartido. Bien. Y si estuviese ocupado, bien, el recurso, si libre estuviese en false, entonces lo que hacemos es dormir a ese proceso, bien, en la variable condición turno, utilizando como prioridad el tiempo. Bien, recuerden que el wait con prioridad lo que hacía es dormir a los procesos de acuerdo a ese segundo parámetro de menor a mayor. Bien, en vez de por orden de llegada, por el orden indicado por el parámetro tiempo, en este caso. Bien. Entonces nos va a quedar primero en esa cola de espera aquel que tiene que usar el recurso por menos tiempo. Bien. Y así cumpliríamos al despertarlo lo que es la alocación SJN, darle el uso del recurso al que tiene que usarlo por menos tiempo. ¿Qué es lo que hace el proceso una vez que terminó de usar el recurso? Tiene que liberarlo. Llaman el procedimiento release, que lo que hace en este caso, justamente para cumplir con el passing de condition, es fijarse primero que nada si hay algún proceso que está dormido en la variable condición esperando usar el recurso. Si no hubiese ninguno esperando el recurso, si no hay nadie dormido, entonces si está vacía la variable condición turno, lo único que hace es marcar el recurso como ocupado poniendo libre en true. Y si no, si hubiese alguien dormido,
A la variable libre la deja como falsa, lo deja como que el recurso sigue ocupado y despierta al primero que está dormido. Al primero, recuerden, de acuerdo al que menor tiempo tiene que utilizar ese recurso compartido. ¿Bien? Lo despierta, de esa manera es el único que va a poder continuar trabajando. Cualquier otro proceso que llegue a hacer una solicitud se va a tener que dormir porque el recurso está ocupado. Tengan en cuenta, como menciona en los comentarios que están a la derecha, el último, que en este caso el wait no está dentro de un while, no tiene que rechequearse la condición cada vez que es despertado y logra acceder al monitor. Bien, no tenemos que rechequearla porque justamente lo que hicimos es dejar como ocupado el recurso. Por lo tanto, cuando uno es despertado y logra pasar, logra acceder al monitor, entonces va a seguir con la siguiente instrucción después del wait. Es el único que va a poder continuar ejecutando. Cualquier otro proceso que llegue ahora, como encuentra el recurso está ocupado, se va a dormir sí o sí. Entonces, por más que otro proceso le gane el acceso al monitor a este proceso que fue despertado, no importa, se va a dormir igual, no va a poder continuar. ¿Bien? El único que realmente va a poder continuar y terminar el procedimiento es el que fue despertado. ¿Bien? Entonces, siempre que usamos passing de condition, la consulta de la condición la tenemos que hacer con un if. No tenemos que rechequear la condición cada vez que nos despiertan. ¿Bien? El asunto ahora es cómo hacemos para resolver este ejercicio de esta manera, pero en la práctica. Que no podemos utilizar ni el empty sobre la variable condición, que eso de alguna manera ya hemos visto cómo lo podemos reemplazar, y tampoco podemos usar el wait con prioridad. Entonces lo que vamos a ver posterior es cómo resolverlo en la práctica. Ahora lo que vamos a ver es justamente cómo se resolvería esta alocación SJN, la misma solución que habíamos visto recién, pero con las herramientas que sí podemos usar en la práctica. ¿Bien? O sea, no utilizando el empty sobre la variable condición que teníamos antes y no usando el wait con prioridad. ¿Bien? Ese wait con prioridad nos permitía ordenar los procesos que se dormían de acuerdo a quién minimizaba el parámetro tiempo. En el caso del wait con prioridad, el único orden que podemos tener es el orden de llegada, que no nos sirve para ir despertando de acuerdo a el tipo de política que necesitamos. ¿Bien? Entonces no nos va a quedar otra que utilizar lo que llaman variables condiciones privadas. Entonces vamos a utilizar la técnica passing de condition, vamos a tener que mantener el orden en que tienen que ser despertados los procesos a través de alguna cola explícita ordenada de acuerdo a ese campo tiempo, a ese parámetro tiempo. Bien. Y a su vez vamos a tener variables condiciones privadas donde vamos a dormir cada proceso. Bien. Lo que vamos a tener que hacer cuando hay que despertar, porque alguien liberó el recurso, hay que despertar a alguien, es fijarnos en esa cola explícita que hemos puesto, cuál es el siguiente que tiene que ser despertado, bien, y despertar sobre la variable condición correspondiente a ese proceso en particular. Bien, esa es la idea de cómo reemplazar lo que sería el wait con prioridad que habíamos utilizado anteriormente. Bien. En el código que está abajo se puede ver justamente la solución teniendo en cuenta esto que mencionamos recién. Bien. Seguimos teniendo la variable booleana libre para indicar si está libre o no el recurso. Vamos a tener que agregar esta cola que les mencioné recién explícita, que sería la cola que acá llamamos espera. Bien. Y vamos a tener que tener un arreglo de variables condiciones privadas, una para cada proceso. Bien. Que serían el arreglo turno con n variables condiciones. Bien, un arreglo de n variables condiciones turno. En cada posición de ese arreglo se va a dormir un proceso distinto, bien, de acuerdo a su identificador. Seguimos teniendo los dos procedimientos, request y release. Y en el primero de ellos vamos a tener, mejor dicho, además del parámetro tiempo, el identificador del proceso para saber en qué posición tiene que dormirse, bien, en qué posición del arreglo turno, bien, y qué es lo que vamos a encolar en esa cola explícita de espera. Bien. Entonces la idea de resolverlo es más o menos parecida a la anterior, nada más que cambiando lo que era el wait con prioridad. Bien. Seguimos chequeando si libre es verdadero,
significa que no hay nadie esperando y que está desocupado el recurso, por lo tanto lo único que hacemos es poner libre en false y de esa manera estamos ocupando el recurso. Y en el else, ahí sí viene el cambio, que justamente lo que tengo que hacer es reemplazar el wait con prioridad. ¿Cómo lo reemplazaba? Justamente insertando en la cola explícita espera, en esa cola ordenada, insertando el par identificador tiempo, bien, ordenados de acuerdo al parámetro tiempo. Lo inserto ahí ordenado de esa manera y luego sí duermo a ese proceso en particular en la variable turno de ese identificador, bien, de ese proceso único. Bien. Esas son las variables condición privadas, porque en cada una de ellas se va a dormir un único proceso. Bien. Eso es lo que hacemos cuando estamos solicitando el uso de un recurso. Bien. Fíjense que en este caso el insertar en la cola espera sí o sí se debe hacer antes de dormir al proceso. Bien. Si no, nunca vamos a saber que hay un proceso dormido, en qué orden y cuándo hay que despertarlo. Bien. En el otro procedimiento, en el de liberar, ¿bien?, también hacemos algo parecido a lo que hacíamos antes. En el ejemplo anterior lo que habíamos hecho es preguntar por el empty de la única variable condición que teníamos, que eso tampoco podíamos hacerlo. ¿Bien? Entonces acá lo que preguntamos directamente es por si está vacía o no la cola espera. ¿Bien? La cola, como es una estructura explícita que tenemos que utilizar e implementar, puede tranquilamente utilizarse el empty de esa cola. ¿Bien? Entonces, si está vacía la cola, significa que no hay nadie esperando, entonces libero totalmente el recurso para que cualquiera lo pueda utilizar. ¿Bien? En cambio, en el else, si no estuviese vacía, si hubiese algún proceso que está esperando, lo que tengo que hacer justamente es sacar al primer proceso que está en esa cola de espera, bien, quedarme con el identificador de ese proceso, y después hacer el signal sobre la variable condición correspondiente a ese proceso en particular, que es donde va a estar dormido. De esa manera, únicamente estoy despertando a un proceso, el que minimiza el valor del tiempo entre los que ya estaban dormidos esperando por usar el recurso. En este caso lo que vamos a resolver, o lo que vamos a mostrar acá, es cómo sería el monitor para administrar el uso de un buffer limitado. Este monitor después va a ser utilizado por distintos productores y consumidores que llamarán a los procedimientos para poder dejar elementos en el caso de los productores y poder sacar elementos en caso de los consumidores. Bien. En este caso, como vemos en el código que está en la parte inferior, vamos a tener un vector que va a representar el buffer con las n posiciones que pueden ser ocupadas. De la misma manera que lo habíamos resuelto con los semáforos, vamos a tener dos punteros que me van a indicar cuál es la primera posición ocupada donde un consumidor puede tomar el dato y cuál es la posición libre, que sería la posición donde un productor puede dejar el dato. Bien, en caso que se den las condiciones, por supuesto. Y a su vez vamos a tener un entero cantidad, inicializado también en 0, que lo que me va a indicar es la cantidad de elementos que hay en este momento en el buffer. Bien. Y después vamos a tener dos variables condición que son donde se van a dormir los procesos productores y consumidores, esperando, una variable condición para cada tipo de proceso obviamente, esperando o bien que haya algún lugar vacío o bien que haya algún lugar lleno. Bien, dependiendo si es para productores o consumidores respectivamente. Bien. Cada tipo de proceso se va a dormir en un semáforo diferente. Cada tipo, no cada proceso. Bien. Y luego el otro tipo de proceso va a tener que despertar a este. Las dos operaciones que tenemos son depositar y retirar. Depositar, donde mandaré como parámetro el elemento que hay que depositar en el buffer, y el retirar, que será un parámetro de salida, bien, donde voy a devolver el elemento que está en ese buffer. Recuerden que todo problema de buffer que utilicemos, el primer elemento que es dejado en el buffer es el primero que tiene que ser tomado por un consumidor. Bien, no podemos entregar cualquier elemento, sino el primero que había sido depositado y no tomado. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? ¿Qué es lo que hace el depositar, que sería llamado por los productores? Obviamente un productor lo primero que tiene que hacer es ver si no está lleno el buffer. Si el buffer está lleno, tendrá que esperar, bien, hasta que algún consumidor tome un elemento, deje un huequito y ahí logre encontrar un lugar para poner el elemento.
Bien, entonces en este caso lo que vamos a tener que hacer es chequear si la cantidad es igual a n. Si la cantidad es igual a n, entonces el proceso se va a tener que dormir en la variable condición que es para los productores. Bien, fíjense que estamos rechequeando la condición cada vez que nos despiertan y que logramos acceder al monitor. Bien, volvemos a chequear la condición por el problema que habíamos tenido al principio en la primera solución de semáforos. Bien, cuando estamos simulando los semáforos. Bien, que era justamente que desde que me despertaron hasta que accedí realmente al monitor para poder continuar mi trabajo, podría ser que otro proceso haya ocupado ese lugar que se había liberado. Bien, entonces por las dudas que haya algún inconveniente, tengo que rechequear la condición para no sobreescribir un elemento que no había sido consumido. Bien, cuando logro salir de ese while, significa que realmente hay un lugar precisamente donde puedo dejar el elemento. La posición donde tengo que dejar el elemento es el que está apuntado por la variable libre. Bien, entonces en esa posición del buffer dejo los datos que mandé como parámetro. Bien, modifico ese puntero libre indicando cuál es la siguiente posición libre, utilizando obviamente el mod n para tratarlo al arreglo este como si fuese una cola circular, digamos un arreglo circular. Bien, incremento la cantidad en 1 porque ahora hay un elemento más en ese buffer. Y por las dudas que haya algún consumidor que estuviese dormido porque cuando llegó había encontrado que no había nada en el buffer, estaba vacío, entonces por las dudas despierto a uno de ellos, en este caso al que había llegado primero, para que logre acceder y tomar ese elemento. Obviamente, como dijimos antes, podría ser que entre que lo desperté y realmente ese proceso que desperté logra acceder al monitor para tomar un elemento, podría ser que otro consumidor le haya ganado de mano y haya tomado ese único elemento que había y el consumidor de esa manera tenga que volver a dormirse. Bien. Entonces en el otro procedimiento justamente es el procedimiento retirar, chequeamos eso, si cuando llego hay algún elemento en el vector para sacar, si no hay elemento me duermo en la variable de condición que es para los consumidores, cuando me despiertan por las dudas vuelvo a chequear la condición, por las dudas que me hayan robado ese elemento que me habían dejado. Bien. Cuando salgo del while es porque realmente ya tengo un elemento en la posición ocupado, tengo el elemento que tengo que tomar. Lo tomo, lo pongo en el parámetro de salida, bien, modifico el puntero ocupado, lo mismo que antes con el mod n para tratar el arreglo, el buffer como una cola circular. Decremento la cantidad en 1 porque ahora hay un elemento menos en este buffer porque acaba de ser consumido uno de ellos. Y después, por las dudas que haya algún productor que está dormido esperando a que haya un huequito libre, como yo acabo de sacar un elemento, despierto uno de ellos para que intente depositar el elemento que tiene que depositar. Esa sería la forma de utilizar o de hacer el monitor para el buffer limitado, utilizando como técnica una sincronización por condición básica, no hay ninguna técnica compleja. Ahora lo que vamos a ver es el problema de lectores y escritores. Como habíamos visto también con semáforos, vamos a resolverlo de dos maneras distintas. Una, en la cual cuando se dan las condiciones todos los procesos compiten y alguno entra sin tener ningún tipo de orden o prioridad. Y otra utilizando sincronización por condición un poquito más reforzada, que sería utilizando justamente passing the condition, bien, que ya hemos visto anteriormente. En este primer caso, lo que vamos a hacer justamente es maximizar la concurrencia. Cada vez que se pueda, despertamos a todos los procesos que están en condiciones de poder pasar y que todos compitan hasta que alguno logre entrar. Bien, justamente la técnica que vamos a usar es la del broadcast signal o el signal all, vamos a utilizar particularmente, que ya lo habíamos usado y lo habíamos visto cuando en alguna de las implementaciones que hicimos para simular a los semáforos. Bien, no la escribimos y la mencionamos y se le expliqué cuál sería cómo lo podríamos utilizar. Bien. Bueno, en este caso lo que vamos a tener es un monitor también que lo que va a hacer es controlar el acceso de los procesos lectores y escritores a la base de datos. Bien, y luego, una vez que logra acceder, los procesos trabajarán en la base de datos y luego las liberan. Bien. Dependiendo si son lectores o escritores, la forma de acceder y de liberar es diferente. Bien, entonces en este caso lo que vamos a tener son 4 procedimientos. Uno para los lectores que quieren solicitar el acceso a la base de datos y uno para liberar.
Y lo mismo para los escritores, uno para solicitar el acceso y otro para liberarlo. Bien. Vamos a tener obviamente dos variables condición, una donde se duermen los lectores y otra donde se duermen los escritores, esperando poder acceder. Y vamos a tener dos contadores inicializados en ceros que nos cuenta la cantidad de lectores que hay dentro de la base de datos, en el caso de NR, y la cantidad de escritores dentro de la base de datos, que sería NW. Bien. Esas son las variables permanentes que vamos a tener. Si ven cómo están implementados los procedimientos, son totalmente sencillos. Lo que decimos es, en el caso de los lectores que quieran entrar a la base de datos, llaman a la función pedido leer, al procedimiento, perdón, pedido leer. Mientras la cantidad de escritores que está en la base de datos sea mayor que 0, se tienen que dormir. Bien. Fíjense que nuevamente volvemos a rechequear la condición cada vez que somos despertados y logramos entrar nuevamente al monitor, porque podría ser que entre que me despertaron y accedí al monitor, otro escritor me ganó de mano y logró pasar y utilizar el recurso, en este caso la base de datos, lo cual impediría que el lector entre. Bien. Cuando logro salir del while es porque realmente no hay ningún escritor en la base de datos. Lo único que hago es incrementar la cantidad de lectores. De esa manera termino el procedimiento y ya comienzo a leer en la base de datos. ¿Qué es lo que hace la función para liberar? Que el lector deja de leer en la base de datos, terminó su trabajo en la base de datos. Decrementa la cantidad de lectores en R en 1, obviamente porque hay uno menos, y únicamente si esa cantidad quedó en 0, bien, solamente si quedó en 0, despierta al primer escritor que esté dormido. Recuerden que si el signal se hace sobre una variable condición donde no hay nadie dormido, no va a tener ningún efecto posterior. No es que después, cuando llegue algún escritor, sí o sí va a pasar. ¿Bien? No tendrá ningún efecto. ¿Qué es lo que hacen los escritores cuando quieren solicitar el acceso? Algo parecido al anterior. Mientras no haya mientras haya lectores o escritores dentro de la base de datos, lo que hace es dormirse en la variable condición de los escritores. Cuando logras pasar ese while es porque realmente no hay nadie en la base de datos en ese momento, entonces lo que hace es incrementar o dejar en 1 la cantidad de escritores que están en la base de datos. ¿Qué es lo que hace el liberar escribir? Cuando el escritor terminó de trabajar en la base de datos. Obviamente deja en 0 esa variable indicando que no hay ningún escritor. Obviamente tampoco va a haber ningún lector en la base de datos porque acaba de salir un escritor. Bien, la base de datos seguro en ese momento quedó vacía. Entonces lo que hace es despertar al primero de los escritores que pueda pasar y despertar con el signal all a todos los lectores. Bien, esta solución obviamente le va a dar una mayor probabilidad de entrar en ese caso a un lector, porque puede haber muchos lectores compitiendo contra un único escritor, por ejemplo, ¿bien? Si estuviesen todos dormidos. Entonces le darían poco prioridad al lector. Podría uno modificar esto y despertar también a todos los escritores. Y ahí todo el mundo compite entre sí, aunque sería menos eficiente, pero todos compiten entre sí para lograr acceder a la base de datos. Bueno, ahora lo que vamos a resolver justamente el mismo problema con passing the condition. ¿Bien? En este caso vamos a tener un mayor control de a quién dejamos pasar cuando realmente la base de datos está libre. ¿Bien? Si dejamos pasar a los lectores o dejamos pasar a los escritores. ¿Bien? Vamos a poder tener más control y hacer una política de scheduling de eso un poquito más inteligente. ¿Bien? Vamos a continuar teniendo las dos variables condición, donde se duermen los lectores y los escritores, en ese caso OK leer y OK escribir respectivamente. Bien. Seguimos teniendo las dos variables que nos indican si hay cuántos lectores hay en la base de datos, que sería NR, y cuántos escritores, que sería NW. Y agregamos dos variables más a las variables permanentes del monitor, que son DW y DR, que nos van a indicar la cantidad de lectores y escritores respectivamente que están dormidos en la variable condición que le corresponde. Bien. Eso es lo que vamos a tener como variables permanentes del monitor. Luego lo que vamos a hacer es implementar justamente los cuatro procedimientos que son llamados por los lectores para solicitar o pedir empezar a leer y para liberar, y por los escritores
para pedir, escribir y liberar. Comenzamos primero con la solicitud de los lectores para poder leer. ¿Bien? Acá, como hemos mencionado antes, como vamos a utilizar la técnica Passing the Condition, no tenemos que rechequear la condición cada vez que nos despiertan y logramos acceder al monitor. Bien, si nos despertaron, seguro que la condición ya se han dejado para que sea uno el único proceso o tipo de proceso en este caso que logre pasar, continuar su ejecución del procedimiento y entrar en todo caso a la base de datos. Bien, entonces en este caso chequeamos con un if si hay algún escritor dentro de la base de datos o no. Si no hubiese ningún escritor en la base de datos, lo único que tenemos que hacer es incrementar la cantidad de lectores NR y luego ya termina el procedimiento y el proceso puede entrar a leer en la base de datos. En caso de que haya algún escritor en la base de datos, lo que tiene que hacer el proceso es dormirse en la variable condición de los lectores, ok, leer. Bien, pero obviamente, como siempre, previo a eso hay que incrementar la cantidad de lectores que están dormidos en esa variable condición. Bien, si no, nunca nos enteraremos que hay alguien dormido y nunca lo podremos despertar. Bien. ¿Qué es lo que hace el proceso pedido de escribir cuando los escritores solicitan ingresar a la base de datos? Algo muy parecido. En vez de chequear únicamente la condición de si hay escritores o no dentro de la base de datos, también chequea la condición o la variable de si hay lectores en la base de datos. Entonces, si no hubiese ni escritores ni lectores, está vacía totalmente la base de datos, entonces lo único que hace es incrementar en 1 la cantidad de escritores dentro de la base de datos. Bien. Si hubiese algún lector o algún escritor, el proceso sí o sí se tiene que dormir. Por lo tanto, lo que hace es, antes de dormirse, antes de hacer el wait en la variable condición de los escritores, lo que tiene que hacer es incrementar el contador que indica cuántos escritores están dormidos en su variable condición. Bien. Ahí hemos visto ya la solución para ambos tipos de solicitudes de ingreso. Bien. Ahora lo que vemos son los procedimientos para liberar. Bien. En el caso de que un lector esté liberando el uso de la base de datos que el lector terminó de leer, obviamente lo primero que hace es decrementar la cantidad de lectores dentro de la base de datos. Si hubiese más lectores dentro de la base de datos, si NR fuese mayor que 0 después de decrementarlo, bien, termina ahí el procedimiento porque significa que no puede despertar a ningún escritor ni nada por el estilo porque todavía hay lectores en la base de datos. Pero si hubiese algún lector, si no quedase ningún lector dentro de la base de datos y hubiese algún escritor que está dormido esperando en la variable condición de los escritores, entonces lo que hay que hacer es despertar a uno de ellos, al primero que está dormido, y hacerlo entrar a la base de datos. Bien, pero asegurándonos que ningún otro proceso le va a poder quitar ese lugar. Bien, ningún otro proceso le va a ocupar el lugar de este escritor al que acabo de despertar. Bien, si no tendríamos los problemas que teníamos antes. Entonces, si no hay ningún lector más en la base de datos y hay algún escritor que está queriendo entrar, o sea DW es mayor que 0, decremento en 1 la cantidad de lectores, escritores, esperando en la base de datos porque voy a despertar a 1, despierto al primero de ellos haciendo el signal sobre la variable condición OK escribir, y luego modifico la condición que marca el acceso de los procesos a poder continuar con el acceso a la base de datos. Bien, NW, que es la cantidad de escritores que están en este momento en la base de datos, ya la dejo en 1. Por más que todavía el proceso no entró a la base de datos, porque yo recién lo estoy despertando, yo ya marqué que hay un proceso escritor dentro de la base de datos. Le estoy pasando la condición de que está ocupada por un escritor a ese que acabo de despertar. Bien, si otro proceso, lector o escritor, le gana el acceso al monitor a este que acabo de despertar, como va a encontrar que NW es igual a 1, se va a tener que dormir en la variable condición de lectores o escritores dependiendo de qué tipo de proceso sea. Bien, entonces de esa manera estoy resolviendo el problema cuando se va un lector. Ahora lo que nos queda es el procedimiento cuando se va un escritor. Obviamente cuando se va un escritor queda totalmente vacía la base de datos. Bien, ¿qué es lo que hace en este caso? Si hubiese algún escritor
que está dormido, si DW es mayor que 0, despierta al primero de ellos y lo deja pasar. Bien. Decrementa para eso la cantidad de escritores esperando en la variable condición, hace el signal despertando al primero de ellos, NW va a seguir teniendo el valor 1, por lo tanto nadie va a poder acceder salvo ese proceso que acabo de despertar. Bien. ¿Qué pasaría si no hubiese ningún escritor esperando? Entonces me fijo qué pasa con los lectores. Bien. Ahora sí, dejo en 0 la variable NW porque seguro no va a haber un escritor en la base de datos. Bien. Porque el que estaba se acaba de ir y no había ninguno que estuviese esperando dormido. Me fijo qué es lo que pasa con los lectores. Si hubiese al menos uno o más de uno que está esperando en la variable condición de los lectores, lo que hago es despertar a todos ellos y dejarlos pasar a todos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si DR es mayor que 0, ya marco que todos esos que estaban dormidos van a estar dentro de la base de datos, por lo tanto pongo como que la cantidad de lectores que están en la base de datos es igual a los que están dormidos esperando por entrar. Bien. Ahora marco como que no hay ninguno más esperando, pongo DR en 0. Bien. ¿Por qué? Porque los voy a despertar a todos. Y hago el signal all de todos esos procesos que estaban leyendo, esperando por leer. Bien. De esa manera voy a dejar pasar a todos los procesos lectores que estaban esperando en ese momento. Bien. Como se puede ver en este caso, le estoy dando de alguna manera la prioridad a los escritores cuando la base de datos queda totalmente vacía. Bien. Podría modificar esto, como hemos visto también cuando vimos la teoría de semáforos, podríamos modificarlo de distintas maneras utilizando tanto la cantidad de procesos que están en la base de datos como la cantidad que están esperando de lectores y escritores para mejorar la política de schedule o modificarla como uno necesite manejar de acuerdo a el problema concreto que esté resolviendo o la prioridad concreta que le quiera dar a los distintos procesos. En este caso vamos a ver un ejemplo de lo que sería como una especie de despertador, ¿bien? Genérico para mucha gente, para muchos procesos, en el cual los procesos dirán quiero demorarme durante cierto tiempo, bien, y este despertador cuando pasó ese tiempo que quería demorarse los tendrá que despertar para que puedan continuar su ejecución. Bien, esa es la idea de este problema. Bien, lo que va a tener este monitor, que es el que va a actuar como este reloj despertador, bien, va a tener dos procedimientos, bien, un procedimiento llamado por los distintos clientes donde pide que se lo demore y se le pasa como parámetro un intervalo de tiempo, bien, y a su vez va a tener otro procedimiento que este sería llamado por el sistema operativo o algo por el estilo, que lo que dice es que pasó una unidad de tiempo, bien, la que sea la que se esté manejando, pasó una unidad de tiempo más, y lo que va a hacer este monitor es justamente incrementar de alguna manera la hora actual dentro de lo que sería ese monitor. Bien. Entonces, como pueden ver en el código que está a la izquierda, este monitor timer va a tener un entero que va a indicar la hora actual. Esa hora va a estar justamente la cantidad de unidades de tiempo que ha pasado desde el inicio, la unidad de tiempo que uno quiera manejar. Una variable condición en principio donde van a estar dormidos todos los procesos que han llamado al demorar. Bien, van a estar dormidos ahí hasta que de alguna manera le digan que es la hora de despertar de ese proceso en particular. Bien. A este problema lo vamos a ver resuelto de distintas maneras. Bien. ¿Cómo funciona el procedimiento demorar y el procedimiento tick? El procedimiento demorar lo que dice es determina cuál es la hora en la que tiene que ser despertado el proceso. Bien. ¿Cómo lo hace? Como la hora actual más ese intervalo de tiempo que mandaron como parámetro. Bien. Y luego lo que dice es que mientras esa hora de despertar, fíjense que es una variable local al procedimiento, por lo tanto en cada llamado que se haga de este procedimiento va a tener su propia variable hora local con su propio valor. Hora de despertar con su propio valor. Bien. Si hubiese 5 procesos que han hecho un llamado a esta función y están dormidos, de alguna manera están dormidos o están chequeando a ver si tienen que despertarse o no, bueno, los 5 van a tener sus propios valores en esas variables, ¿no?
Entonces, mientras la hora en que tenía que despertar el proceso sea mayor que la hora actual, significa que todavía no es hora de despertarlo. Por lo tanto, se vuelve a dormir en la variable condición chequeada. ¿Bien? Esa es la idea. Cada proceso va a estar continuamente el proceso no, sino dentro del monitor, pero digamos, con cada llamado que hizo el proceso al monitor, dentro de ese procedimiento va a estar continuamente chequeando a ver si es la hora o no de dormirse, de despertarse. Perdón. ¿Qué es lo que hace el procedimiento TIC? Como dijimos antes, va a incrementar la hora actual en una, pasó una unidad de tiempo más, y lo que va a tener que hacer ahora es despertar a todos los que están dormidos, porque cada uno de esos que estaba dormido tiene que volver a chequear a ver si ya pasó su hora o no. ¿Bien? Esa es la idea de esta solución. Obviamente esta solución es muy poco eficiente, ¿bien? No tiene sentido despertar a todo el mundo para que cada uno chequee a ver si es la hora de despertarse o no. ¿Bien? Lo podría resolver de forma más eficiente, por ejemplo, utilizando wait con prioridad. ¿Bien? Ya sabemos que wait con prioridad no se puede utilizar en la práctica, únicamente en la teoría, pero después veremos cómo lo transformamos justamente para lo que sería la práctica. ¿Bien? Entonces, no nos conviene despertar a todos donde sabemos que la mayoría de esos procesos va a tener que volver a dormirse porque no se dan las condiciones. ¿Bien? Nos conviene despertar a los procesos cuando realmente hay una alta probabilidad de que puedan continuar. ¿Bien? Entonces, vamos a ver soluciones mejores. Lo que vamos a ver ahora justamente es una solución más eficiente. Una solución en la cual realmente se despierte, se haga el signal de un proceso en particular, cuando ese proceso realmente ya terminó su demora y tiene que despertarlo definitivamente para que continúe con su trabajo. ¿Bien? Esa es la idea, no despertar para que el proceso vuelva a dormirse, ¿bien? Sino que directamente despertarlo cuando ya no tiene que hacer nada más y tiene que irse. Esa es la idea, obviamente es mucho más eficiente porque vamos a tener muchos menos procesos que están continuamente intentando acceder al monitor. Bien, únicamente vamos a tener los que están iniciando su demora y a lo sumo alguno que se lo está despertando para terminar de ejecutar el procedimiento y darse cuenta que tiene que irse. Bien, pero es mucho más reducido y el proceso que realmente no tiene que ser despertado porque no llegó su hora todavía va a permanecer demorado, dormido en la variable condición correspondiente. Bien. ¿Cuál es la idea en este caso? Justamente usar un wait con prioridad. Los voy durmiendo a los procesos en una única variable condición de acuerdo a la prioridad con la cual tienen que despertarse. Digamos, el que minimiza la hora de despertarse. ¿Bien? El que va a estar primero en la variable condición es el que antes se tiene que despertar. Los dos procedimientos que tenemos son los mismos procedimientos que en el ejemplo anterior, demorar y TIC. ¿Bien? En el caso de demorar, lo que vamos a hacer es nuevamente calcular cuál es el intervalo de tiempo o la hora en la cual me tengo que despertar. Bien. Pero en vez de estar repetidamente chequeando la condición a ver si ya llegó la hora de despertarme y si no dormirme y luego otra vez chequear y dormirme, lo que hago acá directamente es dormirme en la variable condición espera ordenada de acuerdo a la hora en que tiene que ser despertado. Cuando me despiertan, cuando me han despertado y logro acceder al monitor, yo ya sé que terminó el procedimiento, que me tengo que ir. ¿Bien? No tengo que chequear nada más. Ya llegó la hora de irme, porque terminó mi demora. ¿Qué es lo que hace la función TIC? El procedimiento TIC. Incrementa como antes en 1 la hora actual, para decir que pasó una unidad de tiempo más. Y ahora lo que va a hacer es tratar de despertar a todos aquellos donde su hora de despertar ya llegó. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a recorrer la cola asociada a la variable condición espera, viendo cuál es la hora de despertarse, el rank que tenía el primero que está en esa cola. Si el rank de ese es una hora que es menor a la hora actual, significa que ya lo tiene que despertar. Entonces lo despertará. Y así continuará chequeando hasta que encuentre el primero en esa variable condición donde el rank, la hora en que tiene que ser despertado es mayor a la hora actual. Entonces ahí para y esperará hasta que haya un nuevo llamado al procedimiento TIC. ¿Bien? Esa es la idea que vamos a utilizar. Vamos a suponer en este caso que la función minRank, si la cola estuviese vacía, te daría un valor que realmente mayor a la hora actual. Bien, para no tener que estar preguntando por el empty, por el minRank y demás. Bien, vamos a suponer que esa función te devuelve todo eso.
Bueno, obviamente la solución que vimos recién no la podemos utilizar para la práctica porque no podemos usar el weight con prioridad ni tampoco la función minrank. Bien, entonces lo que vamos a hacer es ahora ver cómo se resolvería ese mismo problema en la práctica. Bien, o mejor dicho, implementar esa solución que vimos pero con lo permitido para la práctica. Bien, en este caso también vamos a tener que usar una cola ordenada donde vamos a ir durmiendo los procesos de acuerdo al orden en que hay que despertarlos, y un conjunto de variables condición privadas, o sea, un arreglo de variables condición, donde vamos a dormir a cada proceso en particular. Bien. Tenemos nuevamente el procedimiento demorar, bien, donde además del intervalo de tiempo que tiene que dormirse el proceso, demorarse, también vamos a tener que pasar el identificador para saber dónde vamos a dormirlo. Bien. Nuevamente vamos a tener la variable local al procedimiento hora de despertar, donde vamos a determinar a qué hora lo tenemos que despertar al proceso, y vamos a insertar en esa cola ordenada el identificador del proceso y la hora en que tiene que despertarse. Bien, las dos cosas vamos a meter dentro de esa cola ordenada. Obviamente ordenada de acuerdo a quien minimice la hora de despertar. Y luego sí, una vez que ya lo insertamos, lo dormimos al proceso en la variable condición espera correspondiente a su posición, a su identificador. Bien. ¿Qué es lo que hace la función tick? Incrementa en 1 el contador de la hora actual, se fija, no lo saca, sino que únicamente se fija de la cola de dormidos el valor de la hora en que tiene que despertarse el primero que está ahí. Bien, sería como una especie de top de la cola, pero únicamente saber cuál es la hora en la que se tiene que despertar. Bien, lo pone justamente en la variable aux. Mientras esa variable aux sea menor a la hora de despertar, bien, o sea, mientras haya que despertar a ese proceso, lo que hacemos ahí sí es sacar el proceso de la cola, no solo ver, sino directamente sacarlo, y despertar a ese proceso en particular haciendo el signal sobre la variable de condición espera en esa posición. Bien, eso es, lo vamos despertando y nuevamente nos fijamos a ver cuál es la hora de despertar que quedó, del que quedó ahora primero en esa cola ordenada. Bien, nuevamente si la hora de ese también hay que despertarlo porque es menor que la hora actual, nuevamente lo sacamos de la cola, hacemos el signal correspondiente y vemos la hora actual del siguiente, y así sucesivamente. Lo mismo que con el ejemplo anterior, supongamos que ver primero, en caso de que la cola esté vacía, nos da un valor infinito que no podría nunca ser menor o igual que hora actual. Bien. Así no tenemos que estar preguntando si no está vacía y demás para hacerlo más simplificado. Lo que vamos a ver ahora es el problema del peluquero dormilón como un problema de rendezvous o encuentros. Bien. Tenemos una peluquería donde tiene dos puertas, una donde entran los clientes y otra por donde salen. Tiene unas pocas sillas donde pueden esperar los clientes y tiene una silla que es donde corta el pelo el peluquero. Bien. Es un lugar chico, por lo tanto no puede estar al mismo tiempo moviéndose un cliente y el peluquero. Bien, tienen que hacerlo de uno a la vez. ¿Cómo es el funcionamiento de este problema? El cliente entra, si el peluquero está ocupado, se sienta en una de las sillas donde puede esperar y se queda durmiendo hasta que el peluquero lo llama para cortarle el pelo. Bien. Si el peluquero estuviese desocupado en ese momento, o se estuviese dormido en su silla, lo que hace el peluquero, el cliente, es despertar al peluquero, sentarse en la silla del peluquero y esperar y dormirse hasta que el peluquero le corte el pelo, le termine de cortar el pelo. Bien. Si el cliente se hubiese dormido en alguna de las sillas de espera, entonces cuando le llega el turno, obviamente el peluquero atiende de uno a la vez y de acuerdo al orden de llegada, lo que hace es despertar al primero que estaba esperando, se sienta el cliente en la silla del peluquero, se duerme hasta que el peluquero termina de cortarle, y luego para la salida, el peluquero cuando terminó de cortar el pelo a un cliente, le abre la puerta, espera que el cliente haya salido por la puerta, la cierra y luego va a atender a otro cliente. Si no hubiese ningún otro cliente para atender, se sienta en la silla y se duerme hasta que llegue alguno de ellos. Esa es más o menos la idea de cómo funciona el problema este. Bueno, en este problema lo que vamos a ver es que hay dos
dos procesos, dos tipos de procesos. Por un lado el peluquero, bien, que es uno solo, y por el otro lado los clientes, que son muchos. Bien. Y la interacción entre los clientes y el peluquero es a través del monitor, que lo que va a hacer es administrar la peluquería. Bien. Ese monitor lo que va a tener son tres procedimientos. Uno que es llamado por el cliente cuando llega, corte de pelo, que lo hace o lo llama al procedimiento para esperar a que el peluquero le esté disponible y le pueda cortar el pelo. Bien. Otro procedimiento es próximo cliente, que es llamado por el peluquero para esperar a que un cliente llegue y se siente en la silla para poder comenzar a cortarle el pelo. Bien. Y el otro procedimiento es corte terminado, que justamente lo que está haciendo es el peluquero avisa al cliente de que ya se puede ir porque terminó de cortarle el pelo. Bien. Esos son los tres procedimientos que debería tener este monitor. Bien. Después, obviamente, el tiempo o el corte de pelo en sí, el tiempo que pasa el peluquero cortándole el pelo a un cliente, ese va a ser un tiempo o una acción que va a estar dentro del proceso peluquero. Bien. Pero estos serían los puntos donde de alguna manera tienen que interactuar los procesos entre sí. Bien. El peluquero y un cliente en particular necesita pasar por una serie de etapas de sincronización o de rendezvous o de encuentros, ¿bien? A través del tiempo de vida de ellos. ¿Bien? Por un lado, el peluquero tiene que esperar a que llegue un cliente y se siente en la silla, ¿bien? Y a su vez el cliente tiene que esperar a que el peluquero esté disponible y lo pueda atender a él. Bien, ahí ya tenemos un encuentro. Se tienen que encontrar el peluquero con el cliente en particular en la silla para poder empezar a cortarlo. Bien. Por otro lado, tenemos otro encuentro cuando el cliente necesita esperar a que el peluquero termine de cortar el pelo para irse. Bien. Entonces ahí nuevamente tiene que haber una sincronización entre el peluquero y el cliente cuando el peluquero justamente le está avisando de alguna manera, cuando le abre la puerta, le está avisando al cliente que ya terminó su corte. Ese es un segundo encuentro. Y por otro lado tenemos un tercer encuentro, que es cuando la persona termina de irse. ¿Bien? El peluquero tiene que esperar que el cliente se haya ido para cerrar la puerta. ¿Bien? Entonces ahí hay otro encuentro más. ¿Bien? Entonces, entre el peluquero y el cliente atraviesa una serie de etapas de sincronización que la situación acá, el tema es que ninguno de los dos puede continuar hasta que los dos hayan llegado. ¿Bien? Es como que hay una serie de barreras entre esos dos procesos para lograr finalizar con la atención de ese cliente en particular. ¿Bien? Acá lo que vamos a ver justamente es cómo vamos a ir armando este monitor que nos permita sincronizar justamente el funcionamiento entre los clientes y el peluquero. Bien. Vemos acá en la estructura cuáles son los 4 procedimientos que vamos a tener que implementar. Lo primero que vamos a ver son justamente cuáles son las variables que vamos a necesitar, las variables permanentes de este monitor. Bien. Lo primero que vemos es que vamos a tener esas tres variables enteras, donde en peluquero nos va a indicar si el peluquero está libre o ocupado. La variable silla nos va a indicar si la silla está ocupada o no, que es donde justamente lo que va a tener que esperar el peluquero para poder empezar a atender. Y abierto nos va a indicar si la puerta está abierta o está cerrada, que es para que el cliente va a tener que esperar que esté abierta para poder salir. Bien. A su vez vamos a tener una serie de variables condición donde van a esperar los distintos en las distintas etapas, tanto el peluquero como los clientes. Bien. Peluquero disponible es donde va a esperar el cliente cuando está esperando que lo atienda el peluquero. Bien. En silla ocupada, bien, va a estar esperando el peluquero, esperando que un cliente se siente en la silla. Bien. Puerta abierta es la variable condición donde va a estar esperando el cliente al cual le están cortando el pelo, que es donde le van a avisar de alguna manera que ya puede salir. Bien. Y salió cliente es donde va a esperar el peluquero cuando ya le abrió la puerta al cliente y está esperando que este cliente salga. Bien. Esas son las variables permanentes que vamos a tener en este monitor. Ahora lo que vamos a ver es cómo sería el procedimiento corte de pelo. Bien. Recuerden que este procedimiento es el que llama el cliente cuando llega
a la peluquería para que le corten el pelo. Bien. Peluquero dijimos que es la variable que nos va a indicar si el peluquero está libre o no. Libre sería si está en 1, en 0 significa que está ocupado, bien, que no está disponible todavía. Entonces, mientras el peluquero esté ocupado, lo que va a hacer el cliente es dormirse en la variable condición peluquero disponible. Bien, se va a quedar dormido ahí hasta que esté disponible el peluquero. Cuando lo despiertan, como siempre, tendremos que rechequear la condición por las dudas que alguien le haya ganado de mano y se haya sentado en la silla del peluquero. Bien. Cuando logramos realmente acceder al monitor directamente porque nos habíamos dormido y nos despertaron, logramos acceder y pasar ese while, es porque realmente el peluquero está disponible. Entonces, ¿qué hago? Lo decremento en 1, indicando que ahora está ocupado ese peluquero. Bien. Despierto al peluquero por si está dormido esperando a que yo me siente. Bien. Y luego me voy a dormir en la variable condición puerta abierta, esperando a que el peluquero me diga que ya terminó de cortarme el pelo y que me puedo retirar. Fíjense que ahí ya al principio ya tenemos el primer encuentro entre el peluquero que está disponible para atender a la persona y la persona, el cliente, que está listo para sentarse en la silla y comenzar a que le corten el pelo. Ahí tenemos el primer encuentro. El segundo encuentro justamente es en el wait de puerta abierta, que ahí es donde estamos esperando a que el peluquero haya terminado de cortar el pelo. ¿Bien? Y le abra la puerta para poder retirarse. Y en el último signal tenemos el tercer encuentro, que es cuando la persona ya salió de la peluquería, pasó la puerta y le está avisando, despertando al peluquero para avisarle que ya salió, que ya puede cerrar la puerta y atender a otra persona. Bien, ahí tenemos los distintos encuentros. Bien. Y ahora lo que vemos son los dos procedimientos que son llamados por el peluquero. Bien, próximo cliente para avisar que ya puede atender a otra persona y corte terminado cuando avisa al cliente al cual le está cortando el pelo que ya terminó de cortarle el pelo y que tiene que retirarse, que ya le abrió la puerta. Bien. Fíjense que cuando el peluquero llama al procedimiento próximo cliente, lo que hace es incrementar en 1 la variable peluquero, indicando, en este caso quedaría en 1 la variable, indicando que el peluquero ya está disponible. Bien. Libera, despierta a algún cliente, al primer cliente que esté dormido en alguna de las sillas, bien, para avisar de que ya está disponible. Y se queda esperando a que alguien acceda a esa silla. Ese alguien puede ser el que acaba de despertar o puede ser uno que llegó directamente. Bien. En este caso no estamos haciendo passing de condición para asegurar el orden en el cual deberían cortarse el pelo. Bien. Una vez que este procedimiento terminó de ejecutarse, que logramos pasar ese wait de silla ocupada, o sea, la persona que se sentó en la silla ya despertó al peluquero para que empiece a cortar el pelo, entonces ahí ya el control pasa al lado del proceso del peluquero donde va a hacer el corte de pelo. ¿Bien? Cuando ese proceso peluquero terminó de cortar el pelo al cliente, lo que va a hacer es llamar al procedimiento corte terminado, donde le va a abrir la puerta al cliente para que se vaya. ¿Bien? Fíjese que lo que hace ese procedimiento es despertar al cliente que está dormido en puerta abierta, bien, esperando a que le abran la puerta, y quedarse dormido en una variable condición salió cliente a que el cliente le avise que ya puede cerrar la puerta porque se fue. Bien. Ahí terminaría justamente la atención de uno de los clientes y ahí podría el peluquero llamar nuevamente al procedimiento próximo cliente para atender al siguiente que esté esperando o alguno de los que está esperando. Algo importante que tenemos que ver es que cuando hay que hacer un encuentro entre dos procesos, en este caso entre un cliente y el peluquero, no siempre se puede estar seguro de cuál va a ser el orden en que van a acceder los procesos a empezar a ejecutar los procedimientos. ¿Bien? Por eso en muchos casos van a ver que tenemos justamente que controlar a ver si realmente el otro proceso ya llegó para ver si nos tenemos que dormir o no. ¿Bien? Por ejemplo,
cuando llamamos al procedimiento corte de pelo, fíjense que lo primero que hacemos es chequear si no ha llegado el peluquero. No nos podemos dormir directamente. Si directamente hacemos el wait, podría haber pasado que el peluquero ya hubiese llegado previamente, se hubiese dormido en la silla, bien, ya hubiese hecho el signal correspondiente a esta variable condición peluquero disponible, y entonces nunca va a despertarse este cliente que acaba de dormirse, bien. En este caso, como el peluquero ya podría haber llegado, el proceso que le tiene que hacer el signal ya podría haber llegado y podría haber hecho el signal sin que tenga ningún efecto porque no había nadie dormido, entonces por las dudas necesito preguntar si el otro ya llegó o no. Si no llegó, entonces sí me duermo y espero a que ese proceso llegue y haga el signal. Bien. Lo que vamos a ver ahora es el problema del scheduling de disco. Bien. Con un problema o resuelto a través de las técnicas semejantes a lo que era Rendezvous que vimos recién con el peluquero dormilón. Bien. El disco contiene una serie de platos que están conectados a un eje central y que rotan a una velocidad constante. Bien. Las pistas forman círculos concéntricos en estos platos y las pistas que están en la misma posición forman como una especie de cilindro donde hay información que puede estar conectada a través de eso. Los datos se acceden posicionando la cabeza lectora-escritura sobre la pista correspondiente o sobre el cilindro que corresponda, ¿bien? Y luego tiene que esperar que es la rotación de ese disco haga que el sector que uno tiene que leer o escribir pase debajo de esa cabeza lectora-escritora y ahí recién hacer la operación necesaria. ¿Bien? Entonces la dirección física del lugar donde hay que leer o escribir datos está dado por el cilindro, el número de pista y desplazamiento. ¿Bien? Para acceder justamente al disco, un programa necesita ejecutar una instrucción de entrada-salida donde va a tener una serie de parámetros. La dirección física, donde está el dato que hay que leer o escribir, el número de bytes que hay que transferir, ya sea para leer o para escribir, el tipo de transferencia, si es lectura o escritura, y la dirección del buffer o del lugar de memoria donde vamos a dejar los datos si es lectura o donde están los datos que hay que escribir en caso de que sea escritura. El tiempo que se tarda en hacer una lectura o una escritura va a depender de tres cantidades. Del tiempo que se tarda en mover la cabeza lectora-escritora del cilindro en el que está al cilindro que debe ir para acceder a los datos, el tiempo de rotación del disco, que va a depender también de en qué sector está cuando la cabeza lectora-escritora llegó hasta ese cilindro y cuál es la posición del sector al cual debe llegar. Bien. Y tercero es el tiempo de transmisión, el tiempo que va a tardar en transmitir los datos que tiene que leer o escribir. Bien, una vez que ya llegó al cilindro y sector correspondiente. Bien, entonces esas tres cantidades son las que van a definir cuál es el tiempo de esa lectura o esa escritura. Obviamente el tercer punto va a depender de lo que tenga que transmitir, de la cantidad de bytes que tenga que transmitir y si es lectura o escritura. Pero los dos primeros datos, cantidades, van a depender en particular de en qué estado está el disco, ¿bien? O sea, en qué cilindro y en qué sector, y justamente hacia dónde tengo que ir. ¿Bien? Obviamente el tiempo de traslado o de movimiento de la cabeza lectora-escritora del cilindro en el que está hasta el que tiene que ir es mucho mayor en general que el tiempo de rotación. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a tener que tratar de hacer para reducir estos tiempos de lectura o escritura del disco es tratar de reducir o minimizar el movimiento que hay que hacer de la cabeza lectora-escritora. Bien, eso es lo que vamos a tener que tratar de hacer en este caso. Justamente para esto lo que tenemos que hacer es el scheduling del disco. ¿A quién vamos a dejar leer o escribir primero para tratar de minimizar ese movimiento de la cabeza lectora-escritura? O sea, no vamos a tener en cuenta en sí el orden en que van llegando los pedidos, sino justamente la posición en la que está en un cierto momento la cabeza lectura y escritura y hacia dónde tenemos que ir, para ver cómo se puede minimizar ese movimiento. ¿Bien? Hay distintas políticas de scheduling. La que a nosotros nos va a interesar justamente es la última, cscan o clook. ¿Bien? Que la idea es que vamos, cuando la cabeza lectora-escritura esté en una cierta posición, va a intentar
o a elegir, mejor dicho, como operación para lectura-escritura, la que esté en el cilindro más cercano a la que está en este momento parada la cabeza de lectura-escritura, bien, y todo en una sola dirección. O sea, si vamos del cilindro más grande hacia el más chico, bueno, cuando llegamos al más chico de todo, volvemos nuevamente hacia el más grande. No vamos incrementándonos, sino que directamente desde el más chico pasamos automáticamente a la posición más grande. ¿Bien? Y nuevamente vamos siguiendo en ese mismo sentido, tratar de resolver la operación que esté más cercana en cuanto al cilindro al que hay que acceder. ¿Bien? Y así sucesivamente hasta que se van cumpliendo todas las operaciones. Si en un momento no hay ninguna operación para realizar, se quedará en en la posición de la última lectura o escritura, la cabeza de lectora-escritura quedará libre, entonces la primera operación que llega es la que se va a atender. ¿Bien? Esa es la idea de lo que vamos a tener que implementar nosotros. ¿Bien? Un scheduling de disco utilizando la política CSCAN. Vamos a ver dos soluciones para este problema. La primera de ellas, lo que vamos a tener es un monitor separado que va a administrar el acceso a lo que sería el uso del disco. Bien, lo único que va a hacer este monitor es el scheduler, a ver a quién de los procesos que está queriendo leer o escribir en el disco deja pasar. Pero después la escritura o la lectura en el disco, el proceso lo hace directamente con otro monitor que se encargue de eso, o directamente haciendo llamados al sistema operativo o lo que sea. ¿Bien? Entonces, lo único que va a hacer este monitor es el scheduler para ver quién debe pasar para utilizar el disco. ¿Bien? Lo que va a tener que hacer el proceso es pedir el acceso para poder usar el disco, indicando a qué cilindro tiene que acceder, bien, hacia dónde tiene que moverse la cabeza de lectura-escritura del disco. Una vez que lo dejan pasar, él por otro lado, separado por otro monitor o de otra manera, accede directamente al disco, y después cuando termino de usarlo, lo que va a tener que hacer es decirle al monitor que actúa como scheduler que ya terminó de usarlo para que le den el permiso a otro proceso. Bien, esa es la idea de esta solución que vamos a tener en cuenta acá. Bien, vamos a suponer que los cilindros están numerados de 0 hasta esa constante maxil, que sería el número máximo de cilindros, y como mencionamos anteriormente, el scheduling que vamos a usar para ver quién es el siguiente que tiene que usarlo es la técnica o la CSScan, ¿bien? Que es la que ya habíamos mencionado en la transparencia anterior. ¿Bien? Para llevar a cabo esta solución, obviamente que hay un único proceso a la vez que va a poder estar usando el disco, ¿bien? Y tenemos que despertar a esos procesos para usar el disco de acuerdo al orden que nos dice este protocolo o esta técnica CSScan. ¿Bien? Vamos a tener obviamente dentro del monitor una variable posición que lo que me va a indicar es en qué cilindro está actualmente parado la cabeza lectora-escritora. ¿Bien? Si no estuviese ninguno usando el disco en ese momento, mejor dicho, si realmente estuviese totalmente libre el disco, tendrá un valor que no es válido, o sea un -1, indicando que en realidad nadie está usando el disco. El primero que llega directamente va a decir que puede usarlo, lo va a dejar pasar y va a comenzar a trabajar desde esa posición en particular a la que tenía que acceder ese proceso. ¿Bien? Y una de las cosas que vamos a tener que tener en cuenta es que en todo momento vamos a tener que tener como si fuesen dos colas de espera. ¿Bien? Si la posición actual de la cabeza de lectora-escritura está en el cilindro X, en el cilindro 20, ¿bien? Una cosa va a ser todos los procesos que tengan un valor mayor que 20, ¿bien? Y otra cosa es aquellos que tienen que acceder a un cilindro que es menor que 20, ¿bien? No vamos a poder utilizar la misma cola de espera para los dos, porque deberíamos siempre tratar de acceder al que tiene un valor mínimo, ¿bien? Entonces, si accedemos a que tiene un valor mínimo y tenemos una sola cola de espera, lo que estaríamos haciendo es retroceder siempre a las posiciones primeras y no en realidad a la que está más cerca. Como esto siempre tiene que ir en un solo sentido, yo si estoy en la 20 tendré que atender primero aquellas que están de la 20 hacia maxil
y obviamente la que sea más cercana a 20. Cuando llegamos al límite superior de los cilindros, ahí sí tenemos que empezar a ver de nuevo desde la posición 0. Bien, por eso es que voy a necesitar dos, por ahora llamémosle colas, de pedidos pendientes, ordenadas siempre de menor a mayor, bien, donde una sean, o en una van a estar aquellos pedidos que son mayores a la posición actual y en otra aquellos que son menores a la posición actual. Bueno, acá lo que podemos ver justamente sería la solución o la implementación de este monitor que va a actuar como scheduler para el disco. Bien. Ahí vemos que tenemos dos variables condición, bien, es un arreglo de dos posiciones, llamado scan, bien. Vamos a tener una variable entera posición, que es lo que mencioné hoy, que va a indicar cuál es la posición actual del cilindro, o -1 en caso de que esté totalmente libre la cabeza lectora-escritura. Bien. Y tenemos dos enteras que son los punteros que nos van a indicar cuál de las dos variables condiciones es la que está en la vuelta actual, o sea que es donde están esperando aquellos procesos que tienen que acceder a un cilindro que sea mayor a la posición actual. Bien. Y la otra es que va a estar apuntando, nos va a estar diciendo cuál de las dos variables condición es la que va a tener aquellos pedidos que tienen que acceder a cilindros donde la posición a la cual tienen que acceder justamente es menor que posición. Bien. Entonces, B actual apunta a la vuelta que se está haciendo en este momento. B próximo va a tener aquellos pedidos pendientes de la vuelta siguiente, la que comience cuando volvamos a iniciar desde la posición 0. Bien. ¿Qué es lo que hacemos en el procedimiento pedir? Que lo que queremos es poder acceder a utilizar el disco en un cierto cilindro. Entonces tenemos que esperar hasta que sea el turno de acceder a ese cilindro. Bien. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es si está libre o no el disco. Bien. Si nadie le está usando, significa que posición está con valor -1. Entonces directamente el primer proceso que llega lo que tiene que hacer es poder pasar para usar el disco, y obviamente lo único que tenemos que hacer en ese caso es setear en posición el valor que nos están pasando como parámetro del cilindro al cual tiene que acceder ese proceso. Bien, ahí terminaría en ese caso el procedimiento, se lo deja pasar al proceso para que trabaje directamente con el disco. Si posición no fuese -1, significa que el disco está siendo usado por alguien. Bien, donde posición justamente nos está indicando en qué cilindro está accediendo el proceso que lo está usando. Bien, entonces, si el cilindro al cual tiene que acceder el proceso que está haciendo este llamado a pedir es mayor que el valor de posición, significa que es un pedido que tiene que procesarse en esta misma vuelta. Bien, entonces lo que hacemos es dormir al proceso con un wait con prioridad en lo que sería la variable condición que está asociada con la vuelta actual. Bien, entonces lo que hacemos es en esa variable condición en particular y le pasamos el cilindro que tiene que acceder como prioridad para ordenarlos de acuerdo al mínimo de ese valor. Bien. Y en caso de que el cilindro al cual tenga que acceder sea menor que la posición actual, es decir, que ya lo pasamos a ese cilindro, vamos a tener que esperar a la vuelta siguiente, ¿bien? A que empiece nuevamente de 0, a tenerse en cuenta para ver a quién le damos el control del disco. Bien, entonces en ese caso lo que hacemos es dormirlo también con un wait con prioridad, pero en la variable condición asociada a lo que sería la próxima vuelta, bien, la que empiece de 0 cuando se termine la vuelta actual. Bien. Una vez que el proceso es despertado, bien, va a ser el único proceso que va a tener el permiso de usar el disco. Entonces va a acceder y va a poder usarlo, y cuando termine de usarlo lo que va a tener que hacer es llamar a liberar. ¿Bien? El otro proceso justamente que tenemos que implementar es el de liberar, que justamente como decía recién, lo va a llamar el proceso cuando terminó de usar el disco. ¿Bien? ¿Qué es lo que hacemos acá? Tenemos que ver a qué proceso hay que despertar. ¿Bien? Si hay alguno que estuviese esperando. Y si no, tenemos que liberar totalmente el scheduler poniendo la posición con valor -1. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero nos fijamos si hay algún proceso que está pendiente en la vuelta actual. Entonces, si no está vacío en la variable condición asociada a la vuelta actual, bien,
lo que tengo que hacer es fijarme cuál es el cilindro al que tiene que acceder ese proceso que está primero, o sea, el que está más cerca de la posición actual y que es mayor que esa posición. Bien, me fijo ese valor, ese es el que pongo como nueva posición de este monitor de scheduling. Bien, y más tarde lo que voy a hacer es justamente despertar a ese proceso. Bien, por ahora lo único que hago es actualizar esa posición. Si estuviese vacía la variable condición asociada con la vuelta actual, lo que tengo que ver es qué pasa con la vuelta próxima, con la que empieza de nuevo desde la posición 0. Bien, si no está vacía esa, entonces lo que tengo que hacer es despertar al primer proceso que esté dormido ahí. Bien, o sea, el que tiene menor cilindro. Bien, ¿qué es lo que hacemos como primera instancia? Hacemos un switch entre cuál es la variable condición actual y cuál es la próxima. Bien, en el número entre 0 y 1, el que era actual pasa a tener el valor de próximo y el próximo pasa a ser el valor de actual. Bien, lo que hacemos posteriormente, ahora en B actual, lo que vamos a tener es la posición de la variable condición, que tiene las solicitudes que van desde 0 hacia adelante. Bien, entonces lo que hacemos es determinar cuál es el cilindro al que tiene que acceder el primero de esos procesos que está dormido ahí, y ese valor lo ponemos en la variable posición, indicando que ahora la posición actual de ese scheduler es ese cilindro al cual tiene que ir el proceso que va a ser despertado. Bien, como mencionamos antes, si ambas variables condiciones están vacías, si no hay nadie esperando, directamente lo que hacemos es poner posición igual a -1, indicando que está totalmente libre y el primero que acceda pueda acceder directamente al disco. Bien, después que pasamos ese if, en la variable condición indicada por B actual, vamos a tener en todo caso, si hubiese alguno para despertar, el proceso al cual hay que despertar para que continúe. Entonces ahí lo que hacemos es un signal del primer proceso que está dormido en la variable condición actual. Bien, de esa manera, si hay alguno dormido, lo estaríamos despertando, dejándolo pasar y que utilice el disco y luego lo libere. Con la solución anterior, tener un monitor independiente o separado para lo que es el scheduling tiene algunos inconvenientes. Por ejemplo, tener el proceso para poder acceder al disco tiene que conocer dos cosas. Por un lado, la existencia del scheduling y los procedimientos para acceder y para liberar el acceso al disco, y a su vez por otro lado tiene que conocer también la forma en cómo se accede al disco para leer o para escribir. Bien, si alguna de esas dos cosas se borra o se elimina, bueno, ya habría que modificar el cliente. Bien. Por otro lado, todos los procesos usuarios deberían seguir este protocolo de primero acceder al scheduler, de esperar a que él les dé acceso y recién ahí acceder al disco. Si alguno de los procesos no accediera al scheduler y directamente accede al disco porque sabe cómo hacerlo, entonces el scheduler ya no sirve. Porque para el monitor scheduler la posición actual del cilindro es X y en realidad el cilindro real, el disco real está en el cilindro Y. Entonces ya falla todo tipo de especulación que se haga. Bien. Entonces, lo que vamos a intentar hacer acá es mejorar esa solución, tratar de resolver esos problemas, teniendo un único monitor que nos sirva para hacer las dos cosas: el scheduling, para ver quién es el que puede acceder al disco, y a su vez el acceso al disco en sí. Entonces, de esta manera, lo único que tendría que hacer el proceso, o lo único que debería conocer el proceso, es decir, bueno, yo a ese monitor le digo, quiero leer tantos bytes de tal dirección de memoria, o quiero escribir tantos bytes en tal dirección de memoria. Bien, de memoria no, perdón, de disco en ambos casos. Bien, con todas las posiciones que haya que poner para saber cuál es el cilindro, el sector y demás. Bien, entonces esa es la idea de lo que vamos a resolver ahora. De esta manera vamos a tener un único punto de acceso al disco, que es este scheduler, que nos sirven para las dos cosas. Bien, y el proceso en sí no tiene contacto directo con lo que sería el administrador o el driver del disco. Bien, este contacto lo hará directamente este monitor que sirve para todo. Bien, esa es la idea y lo que vamos a tratar de resolver de una forma semejante a lo que habíamos visto con el peluquero dormilón, que tiene varios puntos de encuentro o rendezvous.
Acá lo que vemos es un pseudocódigo de cómo sería la implementación de este monitor. Bien, vamos a tener una serie de variables permanentes que van a mantener el estado de lo que sería el disco, por ejemplo la posición que teníamos en la solución anterior. Bien, las variables condiciones para mantener los de la vuelta actual, los de la vuelta siguiente, los mismos dos punteritos que teníamos antes que indica cuál es la variable condición de la vuelta actual y cuál de la variable próxima. Bien, y bueno, y tendremos todo lo relacionado con el scheduling y todo lo relacionado también, o cosas extras, variables permanentes extras para que estén relacionados con lo que sería la transferencia de datos que hay que hacer. Bien, cualquier cosa que haya que guardar respecto a la posición donde hay que buscar las cosas, dónde depositar lo que es leído, bueno, y demás, vamos a tenerlo como variables permanentes de este monitor. Y después lo que vamos a tener son tres procedimientos. Un procedimiento usar disco, que es llamado por los procesos, donde uno le pasará la posición a la cual tiene que acceder, los datos, la dirección, dónde poner los resultados, si es lectura o escritura y demás, ¿bien? Que es llamada, como dije, por el cliente, ¿bien? Por los procesos. ¿Bien? Lo que va a hacer este procedimiento es esperar, digamos, de alguna manera el turno en el cual tiene que acceder al disco en sí, ¿bien? Almacenar cuando es su turno, porque la política es CSCAN, determinó que es el momento de que ese proceso ejecute su operación con el disco. Tendrá que almacenar todos los parámetros necesarios, esperar a que desde el administrador del disco realmente haga esta operación de lectura o de escritura, guardar los datos que sean necesarios, avisarle al proceso, de alguna manera despertarlo para que vea que están los datos requeridos como respuesta, bien, y después lo que tendrá que hacer es recuperar esos datos y devolverlo como parámetro de salida del procedimiento usar disco. Bien, entonces ahí vamos a ver que vamos a tener varios puntos de encuentro. Uno es donde se va a tener que dormir hasta que sea su turno de acceder al disco, otro en el cual copia los datos que se necesitan para poder hacer la operación con el disco y se duerme esperando a que estén los resultados, y otro luego cuando ya tomó los resultados para liberar el monitor y que otro pueda empezar con su trabajo. Y después tenemos otros dos procedimientos que son llamados por lo que sería el administrador del disco en sí. Bien, uno que es buscar próximo pedido, que en este caso lo que hace es seleccionar cuál es el próximo cliente al cual va a tener que atender, esperar que ese cliente deje los datos que se necesitan, bien, la dirección a la cual hay que acceder, si es lectura, escritura y la cantidad de bytes donde hay que tiene que leer o que escribir. Bien, cuando ya tiene esos datos, ahí sí le devuelve esta información a lo que sería el administrador de disco para que el administrador de disco haga realmente la operación. Bien. Cuando el administrador del disco termina de hacer la lectura o la escritura concreta, lo que hace es llamar a el procedimiento transferencia terminada, donde envía los resultados. Por ejemplo, si fuese una lectura, le enviaría ahí los datos que fueron leídos. Si fuese una escritura, bueno, por ahí podría devolverle algo que diga si se pudo hacer bien o no la escritura. Bien. ¿Qué es lo que hace este procedimiento? Esos datos que se reciben como resultado de la operación, los guarda en alguna variable permanente del monitor, despierta al proceso correspondiente que debe tomar esos datos del resultado y espera de alguna manera a que ese proceso se lleve esos resultados para poder ahí atender a otro pedido. En este caso lo que tenemos es la implementación concreta del monitor, que recién habíamos visto el pseudocódigo. Bien, fíjense que en la primera línea lo que tenemos es la variable posición, que me va a indicar la posición actual del scheduling. Bien, en los punteros que teníamos a cuál de las dos variables condiciones es la vuelta actual y cuál la próxima. Bien, las dos variables condición o el arreglo de dos variables condición, mejor dicho. Dos variables args y resultados que me van a indicar si el cliente ya puso los argumentos, los parámetros en la variable correspondiente para que pueda ser tomada por el scheduler del disco, el driver del disco, bien, el proceso que tiene que acceder realmente a la operación. Y por otro lado, una variable resultado que me indica si el proceso, el driver del disco ya
guardó de alguna manera los resultados en las variables del monitor para que el cliente los pueda tomar. Bien. Y luego, como vemos, las últimas dos líneas en lo que serían las variables la declaración de variables permanentes, vamos a tener también una serie de variables condición que son para las distintas esperas. Arg almacenados es donde espera el administrador del disco a que el proceso cliente correspondiente haya guardado los parámetros para acceder al disco. Bien. Resultados almacenados es donde espera el cliente correspondiente que está siendo atendido actualmente a que le dejen los resultados. Bien. Y resultados recuperados es donde va a esperar también el administrador del disco a que el cliente haya tomado los resultados y entonces ya liberó totalmente al administrador del disco para que pueda atender otro pedido más. Bien. Y el último de las líneas de las variables permanentes es donde vamos a guardar los distintos parámetros, los resultados y demás. Bien. Esa es la idea de cuáles son las variables que vamos a utilizar como variables permanentes. Lo que vemos ahí en la parte inferior justamente es cómo vamos a implementar el procedimiento usar disco. Bien, recuerden que este era el que era llamado por el cliente cuando quiere leer o escribir algún dato de ese disco. Bien, los parámetros que va a enviar es justamente el cilindro al cual tiene que acceder, los distintos parámetros de la transferencia, la posición exacta, el sector, la cantidad de bytes, lectura, escritura, etcétera. Bien. Y por otro lado, como parámetro de salida, los resultados de esa operación. Bien, por ejemplo, si fuese lectura, sería el conjunto de bytes que fueron leídos. Bien. La primera parte del procedimiento lo que hace es lo mismo que hacía en el ejemplo anterior, la parte del scheduling. Bien, el monitor del scheduling. Ver si puede ser atendido, si es el próximo en ser atendido porque no había nadie ocupando el disco. Bien, en ese caso posición estaba con valor -1, entonces lo único que hacía es poner en posición el valor del cilindro al cual hay que acceder. Si sí estuviese ocupado el disco, lo que se fijaba era si el cilindro al que tiene que acceder era mayor que la posición actual. En ese caso se dormía en la variable condición correspondiente a la vuelta actual. Bien, en un wait con prioridad, dada esa prioridad a través de justamente el valor del cilindro al cual hay que acceder. Si la posición a la cual hay que acceder, si el parámetro que indica el cilindro es menor que la posición actual, lo que hacía es dormirse en un wait con prioridad en lo que sería la variable condición que sirve para la próxima vuelta, la que empieza nuevamente desde la posición 0. Bien. Hasta ahí es lo mismo que teníamos antes. O ya logra pasar para interactuar de alguna manera con lo que va a ser el driver dentro del mismo monitor, o bien tiene que esperar en alguna de las dos variables condición a que alguien lo despierte para que pueda ahí empezar a trabajar. Bien. Una vez que es su turno, de alguna manera en que lo van a atender para hacer la operación que él necesita sobre el disco, lo primero que tiene que hacer es copiar en la variable permanente del monitor área arg todos los parámetros de la transferencia. Lo que dijimos antes, todo lo que hace referencia a la dirección concreta que tiene que acceder del disco, si es lectura, escritura, bien, y si es una escritura, por ejemplo, los datos de dónde los van a tomar, bien, cuáles son los datos que hay que copiar. Bien. Una vez que ya guardó todos esos parámetros en la variable permanente del monitor, para transferírselo justamente al proceso driver del disco, bien, lo que hace ahora es incrementar en 1 la variable arg, indicando que ahora están listos los argumentos ahí, que ya los puede tomar el otro proceso, bien, y libera justamente al que esté dormido en la variable condición arg almacenados, bien, que es donde iba a estar esperando el proceso que representa justamente al driver del disco. Bien. De esa manera ahí lo estamos despertando. Bien, ahí estamos teniendo una segunda etapa de encuentro entre lo que sería el driver del disco, el proceso driver del disco, y lo que sería el proceso cliente que está queriendo operar con el disco. Bien. Después de despertarlo, lo único que tiene que hacer el
proceso, en este caso cliente, es dormirse esperando a que el driver del disco le diga que ya está, que ya terminó de procesar, que ya están los resultados. ¿Bien? Entonces ahí tenemos el segundo punto de encuentro. Esperar a que el driver del disco haya terminado la operación y le haya devuelto los resultados. Bien. Una vez que pasamos ese wait, significa que los resultados ya están almacenados en la variable área resultado. ¿Bien? Lo único que tenemos que hacer ahora es poner en los parámetros de salida que tenemos acá en el procedimiento, copiar los valores que están guardados en la variable permanente área resultado. ¿Bien? Una vez que copiamos esos valores, avisamos de alguna manera que ya los datos los hemos tomado, dejamos la variable resultado nuevamente en 0, ¿bien? Indicando que no hay nada, que ya los resultados que están ahí ya fueron tomados, ya fueron leídos. Y lo que hacemos ahora es despertar al proceso driver del disco para que se dé cuenta de que ya fueron tomados, que la operación ya se terminó por completo, que ya puede ir y atender otro pedido más. En este otro caso lo que tenemos es justamente la implementación de los dos procedimientos que son llamados por lo que sería el proceso driver del disco. ¿Bien? Buscar próximo pedido, que era cuando el disco en sí estaría ocupado, entonces lo que hace el proceso es buscar la siguiente solicitud o al siguiente cliente al cual tiene que atender. ¿Bien? En este caso empezamos con lo mismo que se hacía en la solución anterior del monitor separado para el scheduling. ¿Bien? Si no está vacía lo que sería la variable condición de la vuelta actual, significa que hay un pedido pendiente desde la posición actual hacia el máximo de los cilindros. Bien, entonces lo que hacemos es en la variable posición ponemos el valor del siguiente pedido que hay que atender de esa vuelta, bien, y después más tarde lo despertaremos. Si estuviese vacía esa variable condición, vemos que pasaría con la variable condición que indica la próxima vuelta, bien, la que empieza desde 0 hacia adelante. Bien, entonces lo mismo, si no está vacía esa variable condición, hacemos el switch donde intercambiamos los valores entre cuál es la variable condición actual y cuál es la próxima. Bien, la que antes era la próxima, la que empezaba desde 0 hacia adelante, ahora pasa a ser la actual, y la que ahora había quedado vacía porque no había ningún pedido pendiente desde el dato anterior de posición hacia adelante, no había más pedidos pendientes, quedó vacía, pasa a ser la vuelta próxima. Bien, entonces lo que hacemos una vez que hicimos el switch, también tomamos en posición, ponemos el valor del mínimo de esta vuelta actual. Bien, si estuviesen ambas variables condición vacías, lo que hacemos es poner posición -1 para así liberamos para que el primero que llegue pueda utilizar el disco. Bien, hasta ahí es lo mismo que habíamos hecho en la solución anterior. Y posteriormente lo que hacíamos era despertar a ese primer proceso que estaba, que es el que va a encargarse ahora de utilizar el disco, o es a quien le van a resolver la operación que necesitaba. Bien. Ahora lo que tiene que hacer es esperar a que estén los argumentos en la variable args para que en la variable área args para que pueda ver cuál es la operación que tiene que hacer y indicarle al proceso driver del disco qué es lo que tiene que hacer. Bien, entonces para eso tiene que fijarse si args, que era la variable que me indicaba que ya estaban los datos en esa área argumento, es 0, significa que no están. Si es 1, significa que sí están. Entonces, si es 0, significa que tiene que esperar en la variable condición args almacenados a que el cliente al cual acaba de despertar deje esos parámetros en esa variable para que puedan ser leídos. Bien. Una vez que ese cliente lo despierta, es porque ya dejó los elementos ahí, ya dejó los parámetros ahí, y lo único que tiene que hacer ahora es en los parámetros de salida de este procedimiento buscar próximo pedido, le copia esos datos que el cliente había guardado, se los manda al proceso driver del disco para que él sepa cuál es la operación que tiene que hacer. ¿Bien? Inmediatamente después setea nuevamente en 0 la variable args para otro posterior pedido. Bien. Con esto ya le pasamos el control, o mejor dicho, está el driver del disco, ese que está haciendo la operación que era necesaria. Cuando esta operación termine, lo que hace ese proceso driver del disco es avisar
justamente a través de el procedimiento transferencia terminada, enviando como parámetro los resultados de la operación, los datos, por ejemplo, que fueron leídos en caso fuese una lectura, o algo que me indique de cómo terminó la operación de escritura. Bien. Lo que hacemos inmediatamente es, en la variable permanente área resultado, copiamos esos valores que nos envió como resultado el proceso de driver del disco, seteamos en 1 o incrementamos en 1, que es lo mismo, la variable resultado, que me indica que ya están copiados los resultados, que es lo que estaba esperando el proceso cliente. Bien. Despertamos al cliente que estaba esperando el resultado de esta operación. Bien. Y nos quedamos esperando hasta que ese proceso cliente haya copiado los datos que están en área resultado y nos avise, bien, que ya los copió, como para nosotros poder ir y atender a otro pedido. Bien. Por eso nos quedamos dormidos en la variable resultados recuperados. Bien. Cuando el cliente terminó de copiar esos resultados, lo que va a hacer es un signal sobre esta variable condición para despertar al proceso driver del disco y que éste entonces pueda llamar nuevamente al procedimiento buscar próximo pedido y así empezar una nueva iteración u operación.